Muy buen día, yo soy el doctor Gabriel Dorantes Argándar de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el Estado de Morelos, en México. Este video lleva como presentación la agresividad vial como rasgo de personalidad y se presenta en el 12º Congreso Internacional de Psicología y Educación. A continuación, vamos a presentar un desarrollo teórico que busca dar sustento a la agresividad vial como un rasgo de personalidad. Se presenta información al respecto de la triada y la tétrada oscura de la personalidad y su relación con las definiciones de la agresividad. El trabajo de su servidor sostiene que la agresividad vial puede ser considerada como un rasgo más que solo un estado, aunque por supuesto que aún queda mucha información por hacer al respecto. Los primeros en describir la agresividad vial son David Shinar y Jerry Diefenbaker. Jerry Diefenbaker y sus colaboradores hablan del enfado, la ansiedad y la ira al volante como factores intrínsecos al individuo, sobre todo cuando se relaciona con la conducción riesgosa, la ansiedad y el consumo del alcohol. Y Jerry Diefenbaker es el autor más prolífero por lo menos de la psicología de la movilidad. Debe de haber, no sé, no conozco el número, pero cantidad de publicaciones escritas por él y por sus colaboradores. Esto es primordial para la agresividad vial, como rasgo de personalidad, debido a todas las variables que toca y que todas esas variables, o en gran medida de esas variables, están relacionadas con la personalidad. Paralelamente, David Shinar propone una definición muy particular de la agresividad, que es que una serie de comportamientos motivados por la frustración y el enfado, y reflejados en la manera de conducir, principalmente en la conducción riesgosa, lo que se conoce como el risky driving, y la conducción agresiva en sí mismo. Esto es en el 2007. Incluso él mismo se refiere al enfado durante la conducción como una variable de estado. Y ahí es donde yo sostengo de que si alguien tan grande como David Shinar determina que la variable es de estado, pues es porque necesariamente tiene que tener su forma de rasgo, ¿no? Eso es lo que yo pienso. La realidad teórica de la situación es que si la agresividad vial, si la agresividad vial ya se reconoce como una variable de estado, necesariamente debería tener una forma de rasgo y por lo tanto se tendría que considerar como un rasgo de personalidad. El camino de la agresividad vial transita necesariamente por el debate entre las definiciones de violencia y agresión, que es un debate muy añejo y que no ha tenido solución concreta. De todas maneras, es como todo en la psicología, ¿no? La única cosa de la que los psicólogos nos podemos poner de acuerdo es en que no nos podemos poner de acuerdo en nada. Por lo tanto, el problema aplica al fenómeno de la violencia y la agresión. La Organización Mundial de la Salud acuña la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. ¿Cabe entonces la definición de David Shinar al respecto de la agresividad vial dentro de la definición de violencia proporcionada por la Organización Mundial de la Salud? Pues si dice que se conduce con nulo respeto para la seguridad del propio y de aquellos que lo rodean, pues sí cae muy bien. Y además no solo es eso, también tiene el componente de la agresión misma. Ahorita lo vamos a explorar un poco, pero por lo menos yo pienso que la violencia y la agresión son dos caras de la misma moneda, solo que la violencia es una postura más como sociológica
que habla al respecto de los números, de del impacto, del efecto que tiene en los individuos, mientras que la agresión es un fenómeno psicológico que habla de qué es lo que motiva, habla de qué es lo que hace que el individuo sea agresivo, qué es lo que le da sustento al fenómeno de la agresión, en este caso, la agresividad de alguien. La realidad teórica, sí, perdón, es que me estaba confundiendo un poquito. La realidad teórica de la situación es que si la agresividad vial ya se reconoce como una variable de estado, necesariamente debería tener una forma de rasgo y por lo tanto se tendría que considerar como un rasgo de personalidad. Una buena manera de comprender esto es pensar en la autoeficacia. Albert Bandura define la autoeficacia como el cálculo probabilístico que el individuo hace al respecto del éxito de sus propias acciones. Perdón. Entonces, si pensáramos en escalar el Everest, ¿qué probabilidad hay que su servidor escale el Everest? Pues bueno, uno tiene que empezar porque soy asmático y la verdad es que no estoy muy en forma, que digamos. Entonces, yo solito calculo la probabilidad que tengo de escalar el Everest, pues bastante baja. Sin embargo, si tuviera que calcular la probabilidad de cocinar una lasaña, pasta roja deliciosa, pues habrá un poco de trabajo, pero sin embargo ya he hecho lasaña muy rica en muchos otros momentos y creo que me podrá salir mucho más eficientemente que el escalar el Everest. Entonces, tenemos autoeficacias de estado para muchas cosas, inclusive yo qué sé, andar en bicicleta, ¿qué probabilidad hay de que uno pueda llegar al final de la calle en bicicleta? Podemos inclusive hablar del apocalipsis zombie, ¿qué probabilidad hay que usted o yo sobrevivamos con eficacia al quinto día del apocalipsis zombie? Y pues la verdad es que yo no creo que llegue yo muy lejos, a tal vez ustedes que hacen más ejercicio que yo tengan más probabilidad. Entonces, si hiciéramos una media estadística de todas las autoeficacias de estado, ¿no tendríamos una autoeficacia de rasgo? Podríamos calcular de cierta manera el nivel, el estado en el que está la autoeficacia del individuo. Entonces, de la misma manera, si podemos medir la agresividad de un individuo, no nada más en lo vial, sino mejor en lo familiar, en lo laboral, yo qué sé, incluyendo la agresividad vial, tal vez pudiéramos mencionarlo como una variable de rasgo. La realidad teórica de la situación es que si la agresividad vial ya se reconoce como una variable de estado, necesariamente debería tener una forma de rasgo. Y por lo tanto se tendría que considerar como rasgo de personalidad. Eso está muy fuerte. El camino de la agresividad vial transita necesariamente por el debate entre las definiciones de la violencia. Ya me empecé. No, sí, perdón. Ah, bueno, aquí está. ¿Cuáles son las variables de ustedes? ¿Cuáles son las variables de personalidad más ligadas al comportamiento agresivo? Que es donde estamos hoy. Una extensa búsqueda bibliográfica llevó esta discusión a un fenómeno que se denominó la triada oscura de la personalidad. Este se encuentra asociado a un sinfín de otros fenómenos, tal como la psicología laboral. Acuérdense que la psicología laboral se considera, o la psicología organizacional, todo lo referente a lo organizacional, habla de una cosa que se llama la personalidad tipo A, que es como las características más esperadas de alguien que tenga el perfil gerencial, la toma de decisiones, el mando, el liderazgo. Entonces hay que ser, que eso eventualmente lleva a la personalidad tipo A clínica, que es como estas lógicas con las que se esgrime el expresidente Donald Trump y todo esto. Y dices, ¿qué está pensando esta persona? Bueno, porque Donald Trump es personalidad tipo A y fue educado y él crece en esos tiempos de la personalidad tipo A y por eso es que todas estas lógicas de las estrategias de liderazgo y laboral es cuando empiezan el olfato por las oportunidades y estas cosas salen de estos tiempos y de estas particularidades que estamos hablando. Y entonces también se está asociado al bienestar, a la depresión,
la toma de decisiones y su relación con la moralidad, en el sentido de que tal vez podrías tomar una decisión de una forma más moral, pero no necesariamente lo haces porque, pues, bueno, incluso la creatividad y poco sorprendentemente sí está asociada a la agresividad vial. Resulta que el argumento de su servidor no es tan original como esperábamos. Más de una década de estudio al respecto de la agresividad vial en México y América Latina, liderada por su servidor, lleva el argumento de vuelta al terreno no solo de lo psicológico, sino también de la estructura de la personalidad misma. ¿Cuáles son los componentes de la triada oscura? La triada oscura de la personalidad se compone de tres factores claramente establecidos. Por ellos, por Jonas, al final de cuentas, y Kowalski, por ahí, Paulus. El narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Aquí la dificultad yace en la naturaleza clínica de su estructura, ya que los tres comparten un solo elemento que dificulta su separación. De cierta manera, los tres elementos comparten una falta de empatía en su definición y en su ejecución, sobre todo en lo que se refiere a la responsabilidad social o carencia de culpa al momento de realizar, interacciones a altas velocidades. Y no altas velocidades, o no nada más altas velocidades cuando uno va conduciendo, sino a veces uno tiene que tomar decisiones en un segundo, ¿no? Y pues habrá quienes incluyen la empatía en el fenómeno de esa toma de decisión, y habrá quienes sean más de que el fin justifica los medios y estas lógicas un poco menos empáticas, ¿no? El primer elemento de ellos, el narcisismo, se define como un patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento, una gran necesidad de admiración y falta de empatía, los cuales comienzan en la edad adulta, tal como lo define la American Psychological Association. Entonces, aquí un buen momento para hacer una pequeña pausa o por lo menos hacer una nota al pie de página es la edad adulta. Hoy en día, lo que se conoce como la adultez ha ido cambiando en sus matices a lo largo del paso de los años. Por ejemplo, 1880, en los tiempos de Sigmund Freud, un hombre o una mujer de 16, 17 años ya era trabajador, ya tenía, por lo menos estaba casado, o en vísperas de, ya tenía hijos, estaba inserto en la fuerza laboral, posiblemente ya era jefe de familia, ya tenía casa, era la concepción de insertarse en las lógicas de lo laboral, de la adultez, era completamente diferente a cómo es hoy en día. Yo, por un lado, me remonto al paso que ha hecho mi sobrino de la secundaria al bachiller este año. Este año empieza su primer año de bachiller y lo convocaron a una reunión en la que tenía que venir su mamá. Y entonces estuve un rato pensando porque cuando yo hice el bachiller, pues, el incluir a los padres en este tipo de situaciones y circunstancias era impensable. Que fuera tu papá o tu mamá al bachiller a hablar con un profesor era motivo de vergüenza. Sin embargo, veo a mis estudiantes de licenciatura que tienen 20, 21 años y yo mismo les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes ya está listo para la vida adulta? Y todos, nadie. ¿Quién tiene hijos? Casi nadie. ¿Quién quiere tener hijos? Casi nadie. ¿Quién está listo para trabajar? Casi nadie. ¿Quién ha tenido trabajo? La mitad. O sea, el tema de lo que se conoce como la adultez, aunque era a los 18 años, el consenso mundial es a los 18 años, en Estados Unidos te ponen los 21. A los 18 ya puedes votar e ir a la guerra, pero hasta los 21 puedes beber bebidas alcohólicas. En Latinoamérica tengo entendido que solo somos a partir de los 18 años. Pero insisto, aunque la línea de los 18 se estableció para poder establecer o para poder decir que ya es personalidad a partir de la edad adulta,
habría que cuestionarnos, habría que empezar por cuestionarnos esto, ¿no? ¿En qué momento un adulto o un individuo se convierte en un adulto? ¿Y cuáles son las características con las que tiene que cumplir para ser un adulto? Entonces, parte de la problemática conceptual es que el DSM-5, además, el DSM-5 tiene clasificado al narcisismo como un trastorno de la personalidad en sí mismo, trastorno antisocial, perdón, el trastorno narcisista de la personalidad que viene con sus criterios diagnósticos y etcétera, etcétera, etcétera. Aunque se sostiene, o hay autores que sostienen, y me uno a ellos, que sostenemos que el elemento del narcisismo en la triada oscura se puede considerar de carácter subclínico. ¿Saben? O sea, la palabra subclínica es prioritaria en esta argumentación porque vamos a explorar un poquito más los otros elementos y ahorita les explico. Eh, para separar la triada oscura de los trastornos de la personalidad, precisamente se requiere de la palabra subclínico, lo cual deja al narcisismo en el limbo de los rasgos de la personalidad. Hay gente que somos narcisistas, sí, bueno, por supuesto que yo no lo soy. Hay personas que somos narcisistas sin que ello afecte ¿cómo sabemos que un individuo padece de un trastorno que requiere de atención clínica? Pues porque afecta a dos de sus tres esferas vitales. ¿Cuáles son las tres esferas vitales? Lo personal, lo social y lo laboral. Y entonces, si mi narcisismo me hace que se vea afectada mi vida laboral y mi vida familiar, pues es porque probablemente tenga un problema. Pero si de cierta manera, siendo arrogante, pero nada más, como decía mi abuelo, que no es arrogancia si el mérito es merecido. Entonces, pues bueno, vamos, a lo mejor es un tema de un rasgo subclínico de la personalidad. Vamos a dejar el argumento por ahí, por favor no caigamos en el debate porque no vamos a llegar a ningún lado y es solo una serie de ideas y de cosas que he estado observando a lo largo de mi trabajo y por un poco de apoyo bibliográfico. Sin embargo, se subraya el elemento de la falta de empatía en todo lo arriba. El segundo elemento es la psicopatía. Su concepción es un poquito más difícil. Está asociada a un sinfín de variables, como el carisma y el éxito, la impulsividad, el autismo, el homicidio el comportamiento antisocial y como tal presenta la misma problemática del párrafo anterior. La psicopatía, aunque no se incluye en el DSM-5 como tal, el DSM-5 es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales puesto por la American Psychological Association, contiene elementos de su definición que lo estacionan en paralelo al trastorno antisocial de la personalidad. Su definición, lamentablemente, se pierde en los modelos teóricos que se han propuesto en los últimos 20 años y como todo en psicología, que, bueno, no sé si lo dije ya, pero lo volvemos a decir, que la única cosa en que los psicólogos nos podemos poner de acuerdo es en que no nos podemos poner de acuerdo en nada, pues entonces requiere de un consenso al que todavía no se ha llegado y quién sabe si se vaya. Por lo general, la psicopatía se considera estar compuesta por la misma ausencia de remordimiento o culpa, el mentir y manipular, problemas de impulsividad e incapacidad de reconocer o aceptar los límites impuestos por la sociedad, así como una tendencia a la violencia, el riesgo y la incapacidad de reconocer la culpa propia. Esta es la problemática teórica conceptual que se trata de abordar en estas líneas. Lo que se considera que está dentro de la psicopatía es muy parecido a lo que está dentro del narcisismo. Tal vez estamos hablando de la misma cosa. La tercera variable es el maquiavelismo. El maquiavelismo no me gusta tanto porque sí está un poquito como mucho más contemporáneo y no tiene suficiente sustento, según mi parecer. Y tras un largo rastreo bibliográfico se encuentra que está asociado a la agresión en redes sociales y al homicidio, aunque no se encontraron más estudios que lo vincularan a otras variables o por sí solo a la agresividad vial. Esto tal vez explique por su naturaleza más novedosa desde un punto de vista teórico bibliográfico. También se encontró
bueno, el maquiavelismo queda por ahí un poco volando, porque al final de cuentas habla de la manipulación, habla de la falta de empatía y habla del beneficio propio a costa del de los otros. Y estamos, tanto el narcisismo como la psicopatía están hablando de lo mismo. También se encuentra que Plouffe propone en el 2017 al sadismo como un cuarto elemento. Ya no es la triada oscura, es la tétrada oscura. Y entonces, con el sadismo se forma un cuarto elemento de la tétrada oscura de la personalidad. Esto se debe a que el sadismo también está asociado a una falta de culpa y una falta de empatía, además de que se encuentra vinculado a otras variables como aquellas asociadas a conceptos de psicología laboral, el uso de videojuegos y el homicidio. Insisto, estamos cubriendo aspectos de una sola cosa. Tampoco se encontraron estudios vinculando a la agresividad vial, pero eso no quiere decir que, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor, oh, sí, me lo voy a cerrar al conductor de al lado para sentir placer por haberle hecho daño. No es imposible. El sadismo es definido como la tendencia a exhibir comportamientos que se caracterizan por ser crueles, denigrantes y o agresivos y que tienen como fin el placer y o el dominio sobre el otro, aunque la misma Plouffe sostiene que el grado de afectación del individuo es de carácter sucle. Al final de cuentas no hay un trastorno sadista de la personalidad, porque además, insisto, todos sus componentes están dentro de la psicopatía, a lo mejor nada más es una forma de psicopatía diferente. El argumento aquí postulado al respecto de estas variables de naturaleza oscura es que hablan de una sola misma cosa, una marcada tendencia hacia lo antisocial en lo que respecta a la manipulación y la obtención de beneficio a partir de la pérdida de bienestar de aquellos quienes rodean al individuo en cuestión, lo cual se puede observar fuertemente marcado en su estructura de personalidad. Y precisamente la agresividad vial implica la pérdida de beneficio del otro para el beneficio propio, aunque sea por el puro goce de ello. Si yo le cierro el paso a alguien para yo llegar antes, esa persona va a llegar tarde por acción mía y yo iba a llegar moderadamente antes. Y implica una falta de empatía de que, a ver, si vas a llegar tarde, ¿no crees que te debiste de haber levantado más temprano y no crees que eso no sea culpa de la persona a la cual acabas de afectar? Las cuatro variables de la tétrada oscura comparten esta falta de empatía y o culpa manifiesta por el individuo. Y si regresamos a la definición de agresividad vial de David Shinar, el argumento se cierra por sí solo. Shinar dice que la agresividad vial se caracteriza por una serie de comportamientos instrumentales motivados por la ira y la frustración que se manifiestan por conducir riesgosamente, lo que se conoce como el risky driving. ¿Qué es el risky driving? Pues de entrada no respetar los límites de velocidad, o sea, se conducir a exceso de velocidad, conducir bajo la influencia de sustancias, no usar las luces direccionales para indicar el comportamiento, vamos, respetar todos los lineamientos de tránsito que se hacen para tratar de salvaguardar el bienestar de la población en general. Y el conducir agresivamente, que ya en sí mismo es el conducir agresivamente. ¿Qué es conducir agresivamente? Usar excesivamente el claxon o bocina, inclusive para, en México se usa, hay una secuencia musical que implica una grosería muy grande, entonces se acostumbra usarlo para manifestarle al otro el gran desacuerdo, ¿no? Usar las luces largas adecuadamente, el echar lo que se conoce como echar las altas, muévete, muévete, quédate, ¿sabes? Para manifestarle al otro. Y, o por ejemplo, no respetar los espacios entre los vehículos a manera de agresión. ¿A qué me refiero? Pues lo que se conoce en México como echar lámina, ¿no? Hasta para allá, no, ¿por qué? Eso es ya la conducción agresiva como tal. Y esto se define por David Sheehan en el 2007. El libro se llama Traffic Psychology, si no me equivoco. Se observa
que tales comportamientos tienen una intención de establecer dominio y obtener ganancia sobre los otros conductores, invariablemente de la pérdida o daño que pueda significar para aquellos quienes rodean al conductor, y me incluiría decir, y llegaría a decir que hasta el conductor mismo, porque al final de cuentas, cuando uno tiene un accidente de tránsito derivado de una acción agresiva, pues uno acaba afectado. Actualmente estamos, como nota al pie de página, actualmente estamos haciendo un estudio de agresividad vial en conductores de motocicleta y tuvimos una conversación muy larga con varios motociclistas para preguntarles, o sea, si el usar casco, si el no usar casco es un comportamiento agresivo. Y la conclusión es que no, aunque no, aunque sí es un comportamiento de naturaleza antisocial, porque o sea, la ley y el reglamento de tránsito, pues prácticamente todos los reglamentos de tránsito sostienen que el motociclista tiene que traer casco, y no traer casco es atentar contra las normas, lo cual lo convierte en un comportamiento antisocial. Sin embargo, yo no uso motocicleta. A mí no me va a afectar en mucho que los conductores de motocicleta no traigan el casco. Ah, Habrá quien diga, ¿no? Que bueno, es que sí, porque a final de cuentas estamos hablando de un bienestar social. Entonces, el atentar contra el bienestar social es un comportamiento agresivo en sí mismo. Bueno, maybe. Sin embargo, el debate sigue ahí. Hemos decidido que el uso de casco no se considera como un comportamiento agresivo porque no se hace por agredir a los más. Sin embargo, sí he visto gente que se quita el casco para golpear otros vehículos, y eso sí es un comportamiento agresivo. La intención de este trabajo es plantear el cuestionamiento. ¿La agresividad vial es un rasgo de personalidad? Hay una diferencia muy marcada en los conductores que se comportan de una manera agresiva mientras realizan la labor de transporte con respecto a aquellos que no lo hacen. Es bien sabido que los hombres jóvenes, pues yo ya no creo estar en esa categoría. Digo, todo el trabajo que he realizado, pues sí me ha hecho cuestionar mucho al respecto de mi propia manera de conducir, y que sí soy sensible a que cuando uno llega a los 40, el nivel de impulsividad sí se ve un poco mermado al respecto de los 20 a los 30. Sin embargo, el núcleo de los conductores jóvenes hombres se considera como el núcleo más agresivo, ¿no? Pero esto no es evidencia suficiente para sustentar que aquellas variables que dan estructura a la personalidad del individuo tendrían que dar forma a la manera en la que él o ella conduce. Todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer. Definir conceptualmente la agresividad vial ha tomado décadas. Yo no soy el líder de tal, sí lo defiendo mucho, la bandera mucho, pero definitivamente quienes van a la cabeza de todo ello son Jerry Diefenbacher y David Shiner. Ellos son los que pusieron el argumento sobre la mesa, y ha costado muchísimo trabajo seguirles el paso, porque es mucha la gente que quiere que no exista la agresividad vial. Y tiene su razón, porque al final de cuentas el concebir la agresividad vial implicaría que hay que hacer algo al respecto, y que hay gente que lo que se conoce en Europa como el delincuente vial o la violencia vial. Y entonces, por lo menos en Latinoamérica ya tenemos suficientes tipos de delincuencias y violencias que son de otra naturaleza, que no necesariamente, o no tendríamos los esfuerzos y los recursos para atenderlo, aunque debería de ser así. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Sostener que es un rasgo de personalidad sí es una aseveración muy valiente de parte de su servidor. Sin embargo, no es ociosa, no lo estoy haciendo por vanidad. Yo sí pienso que habemos conductores que somos más agresivos que los otros. Inclusive tendríamos que tener, en la teoría, solo son dos los conductores que son de naturaleza agresiva, que son los de risky driving y la agresividad vial. Hay un tercer tipo que no se incluye en este trabajo, que habla al respecto de la incompetencia vial. La gente que no tiene la capacidad, la formación suficiente para llevar a cabo el, 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 la operación del vehículo mismo, y por ello se comportan como delincuentes. Entonces, no como delincuentes, perdón, como conductores agresivos. Pero al final de cuentas, y la noción de la violencia vial en Europa existe. Uno puede,
por ser conductor agresivo, puede pasar tiempo en la cárcel. Entonces, definir la evidencia indica que el camino, la evidencia a mí me indica que el camino lleva en esa dirección, pero esa carretera todavía le faltan muchos años. Esperaría que este fuera uno de ellos. Presento este mismo texto que les estoy presentando, explorando y profundizando en este momento a manera de publicación en la memoria de este congreso, pero también encontrarán ustedes, ya tenemos dos, hay un manual de supervivencia vial, es trabajado por su servidor en el 2016, si no me equivoco, y el 2022 salió el siguiente número, que es Supervivencia Vial, la agresividad, que precisamente explora el fenómeno de la agresividad vial nada más por sí mismo, y esperaría que para finales de este año o principios del otro salga un siguiente número que es de Supervivencia Vial, que habla al respecto de la cultura del riesgo. ¿Por qué encontramos que hay familias enteras que viajan en una motocicleta de 49 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Por qué no se usa el casco? ¿Cuáles son las justificaciones que se tienen para comportarse violenta o agresivamente? Entonces, vamos, que este trabajo no ha terminado para nada. La lucha, la búsqueda por paliar la agresividad vial es algo que va a requerir el trabajo de todos, y esperaría que pudiéramos llegar a comprenderla desde un punto de vista psicológico, qué es lo que hace que un individuo se comporte de tal manera y conduzca de tal manera, y cómo hacer que deje de hacerlo. Porque al final de cuentas, la movilidad, si no es de todos, no es de nadie. Por una humanidad culta, una universidad de excelencia, su servidor, el doctor Gabriel Dorantes Argándar, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Le agradezco mucho su atención, les agradezco su paciencia, espero no haberlos aburrido en gran medida y espero que no encuentren muy disparatadas estas nociones nuevas de la agresividad vial como rasgo de personalidad, pero verdaderamente existe la posibilidad que la traigamos adentro y que seamos capaces de darnos cuenta de ello. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día.